TVU Noticias Matinal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este noticiero AM de TVU Noticias. 7 de marzo, avance bastante esta jornada. Claro, quedan aún resabios de lo que fue la jornada de ayer, bastante complicada en algunos puntos. Hablamos de la congestión vehicular, situación que ya vamos a profundizar. Pero siempre, cuando partimos, vamos con la encuesta del día de hoy. ¿Cuál es la apuesta informativa en ese sentido que estamos preguntando y tiene relación con, claro, directamente lo que pasó ayer y lo que va a seguir pasando? Claro, a esta hora de la mañana ya no, pero a la hora, por ejemplo, 7 de la mañana, 7 y media, la situación es absolutamente distinta, no tan solo acá, sino por ejemplo en la región de Ñuble. Singapur e Inglaterra han implementado medidas como la tarificación electrónica en las carreteras para solucionar los problemas de congestión vehicular. Bajo el contexto local, aterricemos el tema. ¿Cómo solucionar los problemas en el tráfico y en la movilidad urbana? ¿Qué cree usted? Bastante gente, cerca de 100 votos ya. Planes viales acordes, 25%, metro, tranvía, 32.3%. El metro parece como algo tan lejano, pero se viene conversando hace cuánto, mínimo unos 5 años. Soterrar, vías elevadas, 35.4%. Y lo otro, otra opción, ¿cuál? Lo otro también, avanzar harto en conciencia cívica. O sea, si estamos en un taco y no dejamos pasar al otro, el taco se genera y la molestia se agranda y las crisis de pánico y de ansiedad, ¿para qué decir? Bueno, ahí está la encuesta como siempre, no tan solo encuestas, sino también informaciones. @TVU Noticias. Vamos a comenzar a delinear y entregar información en torno a lo que pasó ayer en diversos puntos del Gran Concepción, en Talcahuano, en San Pedro y así. Vamos con lo que pasó y reportó nuestro compañero de labores Flavio Araneda, quien se concentró en San Pedro de la Paz. Revisemos el informe. 7:30 de la mañana y este era el panorama en la estación de Biotren Juan Pablo II en San Pedro de la Paz. Los trenes están fallando. Alto flujo de personas en la estación y el transbordo a los buses de acercamiento para cruzar el río Biobío. Los ánimos no eran los mejores. La gente se les va el tren, a mí se me va un bus donde yo voy a trabajar, entonces es inhumano. Claro. Nosotros pagamos nuestro pasaje y necesitamos respeto. Malo. Como pésimo. Tuvo un problema, ¿cuánto se demoró más ahora en llegar a su trabajo? No sé, unos 10-15 minutos más. Buta es rápido pero no cómodo. Y eso, que estén bien, voy atrasada. Bien. Bueno, sí, solamente que colapsado, pero igual sirve harto. Bueno, bien, pero mucha gente, como buen día lunes. No, nosotros veníamos ahí tomamos en Coronel, la intermodal, y ya en el 14 estaba lleno. Que arreglen todo esto aquí, porque ya es un caos, Entonces, por eso está malo el sistema. Este es un sistema que está malo. De manera paralela, la restricción vehicular funcionaba en los puentes y la vía exclusiva de los buses no era respetada. Ya pasadas las horas más críticas, las autoridades realizaron un balance. Hacemos una buena evaluación porque los tiempos de viaje de las personas que vienen en el tren han aumentado solamente en 8 minutos, a pesar de tener transbordo involucrado en estos buses de contingencia. Con respecto al cumplimiento del Gran Concepción, son números generales, ya veremos cuáles son la desagregación de esos números, pero en general tenemos hoy día un 10% más de buses con respecto a la semana pasada y ese es el dato duro y el dato importante de esta mañana. Son casi 1000 buses que están funcionando en hora punta y por lo tanto seguiremos monitoreando durante todo marzo el nivel de cumplimiento del transporte público. Pero cuando no hay volumen de micros, ¿qué sentido tiene restringir algo que ya está colapsado? Nos parece que eso apunta a una dirección equivocada y nosotros, lo que nos ha pedido el gobernador, que ya se ha manifestado públicamente respecto a este tema, es que nos pongamos en los zapatos de las personas. Efectivamente, nosotros siempre estamos evaluando cómo poder mejorar el servicio, sobre todo en el transbordo de pasajeros, tanto en Juan Pablo II como en la estación intermodal. Ahora, los tiempos que nosotros tenemos son distintos a lo que usted señala, sin embargo, el compromiso es permanente con nuestros pasajeros, de ir mejorando estos flujos para que no vean afectados sus tiempos de viaje. No solo en el Gran Concepción hubo problemas. En Florida los habitantes salieron a las calles a exigir transporte escolar para sus hijos. Nosotros como municipio tenemos una tremenda preocupación por lo que está ocurriendo con el sistema de transporte escolar que recorre sectores rurales, especialmente en nuestra comuna.
Ya sabemos que hay un colegio en toma, otros colegios que están también pensando en hacer lo mismo, producto de que no se están haciendo los recorridos que habitualmente se hacían para trasladar a niños que están en algunos casos a más de 14 kilómetros de distancia de los establecimientos educacionales. De Florida, y estamos viendo la manera de poder disponer de servicios en forma, digamos, inmediata de aquí al día de mañana para poder tener el tiempo también necesario para hacer los procesos administrativos y contratar el servicio permanente. La ciudadanía espera el retorno del puente ferroviario, algo que ayudaría a bajar los índices de congestión vehicular. A fines de marzo comienzan a cumplirse los plazos que las autoridades se comprometieron. No tan solo las autoridades, sino también las autoridades o directivos, en este caso la gerencia de EFE, en torno a la entrega de las obras reparadas ya del viejo puente ferroviario, por así decirlo, para el 15 de abril. Vamos a hacer una pausa en lo que es congestión vehicular. Vamos a hablar ahora de la ficha FIBE, bastante importante. Recuerden, estamos con una crisis bastante importante en torno o como consecuencia de los incendios forestales. Para eso tenemos como invitado el Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Williams? Un gusto nuevamente estar por acá. ¿Cuánto se demoró en llegar acá? Me demoré un poco porque veníamos de otra entrevista de una radio amiga, así que nos demoramos cerca de media hora en llegar. ¿Y en qué lugar vive usted? En San Pedro. ¿Y en San Pedro regularmente, cuando viaja hacia Concepción, cuánto se demora? En verano 30 minutos. ¿Ya? ¿Y en esta época? Un poquito más, pero hago uso del biotren en esta época, así es que también podemos pasar con biotren. Ya, perfecto. Seremi, hablemos de la ficha, súper importante para la entrega de ayudas. Esto ya terminó y terminó ayer. Hablo del catastro. Efectivamente, ayer logramos un hito muy relevante que fue el cierre de la plataforma ya de la ficha básica de emergencia. Hablamos hoy día que tenemos catastradas 4.322 personas con ficha básica ya terminada, concluida. Por tanto, eso va a permitir generar el acceso a los otros beneficios del Estado, que son estas 13 medidas que se consideran como las ayudas tempranas, dentro de los cuales está, por ejemplo, el bono de recuperación, por ejemplo, la entrega de la vivienda transitoria digna, por ejemplo, el tema del apoyo a los microempresarios y también a las personas que perdieron su fuente laboral, o también la colaboración de parte de la Subdere a los municipios para la contratación, por ejemplo, de profesionales del área de la veterinaria para la atención de animales de compañía y también, ¿no es cierto?, de animales de granja. Así que es un paquete de medidas que se ha venido trabajando a partir de esta entrega de esta ficha básica de emergencia, que es la primera ayuda, ¿verdad?, el primer catastro a las ayudas tempranas. Termina este catastro en la zona afectada. ¿Qué viene ahora de parte de su cartera? Particularmente, nosotros lo que venimos trabajando es ahora ya el dato más específico, el dato ya más concreto, lo que dice relación particularmente con la caracterización de las personas que fueron catastradas. De eso podemos desprender, por ejemplo, que el 51% de las personas que se vieron afectadas por esta catástrofe son hombres, el 49% son mujeres, el 8% de las personas que fueron catastradas, por ejemplo, son personas con discapacidad, el 30% son personas mayores, el 18% son personas que son niños, niñas y adolescentes. Por tanto, ahí ya empieza el trabajo ya coordinado particularmente de nuestra cartera en esa tarea específica, ¿verdad?, con ya los datos más concretos del trabajo, por ejemplo, de personas con discapacidad a través del Senadis o de las personas mayores a través del Senama. Así que eso es lo que continúa en nuestra cartera. Y además de eso, continúa el proceso de una tercera nómina y esperemos que ya la definitiva, para el bono de recuperación, un bono que ya ha beneficiado a 2.309 personas en la región, particularmente con la mayor cantidad en bono de 1,5 millones de pesos que ya fue cargado a las cuentas. Hay que considerar que este es un bono que se trabajó en 2 etapas iniciales. El primer corte fue el 10 de febrero, las primeras personas catastradas con la FIBE, y el segundo corte fue el 17 de febrero. Por tanto, ya entregamos ese monto y ahora ya estamos trabajando el bono, el último consolidado final, para hacer entrega, en este caso, de este bono de recuperación, que es principalmente un bono de 1,5 millones para las personas que tuvieron afectación total, pérdida total de sus viviendas, y de 750.000 pesos para las familias que tuvieron afectación mediana. ¿Cuánto del total de los profesionales que realizaron este catastro de desarrollo social se concentraron en la comuna de Santa Juana, que digamos fue la zona más afectada por los incendios forestales? Hay que considerar que la ficha básica de emergencia, como primera instancia, considera las personas que hoy día están ya habilitadas por los municipios para poder catastrar.
¿ya? Ellos pasan por un proceso de certificación y el municipio de Santa Juana tenía del orden de 23 personas catastradas. A eso se le sumaron colaboración de otros municipios por la envergadura de la tragedia. Se sumaron profesionales, por ejemplo, de la Seremía de Desarrollo Social de Valparaíso, de la Seremía de Desarrollo Social de la región metropolitana y de la Seremía de Desarrollo Social de la región de los lagos, por ejemplo. Y adicionalmente a eso, también tuvimos colaboración, y eso yo siempre lo destaco, de los municipios que no tuvieron afectación directa, como por ejemplo Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, que colaboraron también en este catastro. Por tanto, nosotros hablamos que en la región más de 100 personas acreditadas trabajaron en estos catastros, que permitió contar hoy día, a un mes del inicio de la tragedia, ya con el cierre del proceso de catastro, y eso habla un poco de la agilidad que tuvo este proceso, que fue un proceso que se llevó de manera muy dinámica, porque hay que considerar además, William, que eran lugares de difícil acceso. Y dentro de la ficha básica de emergencia, en una de las zonas que ustedes visitaron. Efectivamente, dentro de la ficha básica de emergencia, muchas quebradas, mucha dificultad en acceso. En la gran mayoría tuvimos que llegar solamente con vehículos 4x4, por ejemplo, con profesionales del Ministerio de Desarrollo Social en compañía de un funcionario del municipio, porque eran los que conocían los territorios, porque además de eso la ficha básica de emergencia no solamente considera la caracterización de la familia, sino que también considera la georreferenciación de donde estaba la vivienda específica, porque eso permite posteriormente entregar toda esta información a el Ministerio de Vivienda, que trabaja en la construcción o en la solución definitiva para esa familia. Por tanto, es muy importante también la georreferenciación, saber específicamente dónde está el lugar que tuvo afectación directa. Seremi, como representante de gobierno, ¿cómo toma las críticas? Entonces, por ejemplo, el alcalde de Talcahuano señaló que el gobierno se demoró 3 días, llegó tarde a la emergencia. Y así una serie de alcaldes, que decir los dichos de la propia alcaldesa de Arauco, que ya la vimos formando parte de la transmisión en vivo de lo que ocurrió en torno a la inauguración del año escolar, donde estuvo el presidente Gabriel Boric, que también habló en un tono más fuerte en torno a que, por ejemplo, en el tema de vivienda, hay que pasar a construir vivienda, ya no de emergencia, sino a escalar más allá, 45 aproximadamente fue el número que mencionó. ¿Cómo usted recoge esas críticas? ¿Cómo las analiza? ¿Las considera injustas o no? Nosotros recogimos siempre las críticas con altura de mira. Nosotros tenemos que estar expuestos, ¿verdad?, a la crítica también de la ciudadanía. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de hacer la labor que tenemos que hacer. Y por tanto, nosotros estamos afectos a leyes que determinan, ¿verdad?, procedimientos, pero además de eso, nosotros también tenemos la voluntad de poder generar condiciones de mejora. Y en eso es un aprendizaje de manera permanente. Voy a colocar un ejemplo bien práctico. El 31 de diciembre nosotros tuvimos un incendio forestal también en Santa Juana. Ahí visitamos, particularmente con el ministro Giorgio Jackson y con su secretario Manuel Monsalve, la comuna de Santa Juana, y ahí la alcaldesa particularmente levantó una necesidad que tenían las viviendas en el sector rural, porque las viviendas del sector rural no tenían, por ejemplo, fosa séptica considerada. A partir de esta emergencia se consideró también la fosa séptica. Por tanto, efectivamente, eso fue una crítica que se levantó en su momento, y esa crítica se recogió y permitió finalmente la mejora en una política pública. Ayer el presidente ya hablaba, por ejemplo, que era una de otras dificultades que había respecto de que las viviendas de emergencia siempre tienen dificultad en la toma de corriente, ¿verdad?, de la toma de electricidad. Entonces también hoy día el presidente ya informó que se va a considerar también el tema de la electrificación, ¿verdad?, de esta vivienda de emergencia. ¿Por qué no se partió con eso antes? Estos son problemas endémicos. Por ejemplo, es impensado que a 45 minutos de acá, de Concepción, en Hualqui, por poner un ejemplo, de hecho no me acuerdo en específico de la zona, pero hay zonas que no tienen agua potable, Seremi, que no tienen baño. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Estamos en pleno 2023. Nos acordamos que de repente nos nublan el tema de la congestión, de repente festivales internacionales y así. Y nos olvidamos que hay gente que todavía vive y bebe, no esta agua que bebo yo, que es agua potable, sino agua que viene directamente de acequias, que no tiene las condiciones de salud óptimas para ser bebida. ¿Cómo se entiende eso en pleno 2023? Quizás somos un país reactivo, el gobierno ha sido más bien reactivo en ese sentido y las prioridades recién las están viendo ahora. Las prioridades siempre están ahí, están a la mano, pero efectivamente gobernar también se trata de priorizar, ¿verdad?, respecto de las demandas que necesitan los ciudadanos, y efectivamente esta tragedia lo que determinó fue el develar, ¿verdad?, que hay un Chile profundo que no necesariamente está visible siempre en las políticas públicas. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social sí tenemos políticas que van del trabajo con la ruralidad particularmente, programas como por ejemplo el programa de habitabilidad o el programa
programa de seguridad alimentaria, dicen relación con esta mirada también de la ruralidad. Por tanto, efectivamente lo que determina las tragedias muchas veces es la develación también de un Chile que no necesariamente está visible, y por tanto lo que se hace generalmente, no este gobierno ni otros gobiernos particularmente, sino que lo que se hace es priorizar, ¿verdad?, en donde finalmente está siempre el foco. Y por tanto, claro, como tú bien dices, probablemente el foco en algún momento determinado fue el tema de la congestión vehicular, y ahí se generaron los incentivos necesarios para poder resolver esa problemática. Hoy día la problemática es a partir de una tragedia y tenemos que aprender de esto, y particularmente hoy día se están haciendo los esfuerzos y el gobierno tiene toda la voluntad política y también la voluntad técnica de poder resolver esto lo más pronto posible. Bien, Seremi, gracias por hablar con nosotros. Teníamos varios temas pendientes. Bueno, las críticas a los gobiernos va a estar siempre presente. Si no se agilizan las ayudas, eso siempre va a estar presente. Es un trabajo bien importante, eso sí que están haciendo ustedes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, bueno, que estés muy bien. Bien, y con el Seremi vamos a una pausa y luego seguimos con más informaciones. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Bien, volvemos a hablar de la congestión. Retomamos el tema que va a seguir siendo noticia mientras no se mejore la infraestructura vial, porque si crece el parque automotriz y la infraestructura vial no acompañe, vamos a seguir viendo imágenes como las que vamos a ver a continuación, pero desde otra perspectiva, sector Roosevelt, y qué pasa con las ciclovías y qué pasa también con las poblaciones. Se avanza a mejorar las calles, las aceras, también es un punto también de conectividad importante, porque desde ahí sale gran parte del parque automotriz, de la locomoción colectiva hasta los cascos urbanos. Vamos con la nota. 7:20 de la mañana, las primeras horas de este lunes dejaba estas imágenes. Chihuayante, Concepción. Congestión y en algunos casos motociclistas que poco hacían por resguardar la seguridad. No, sí es terrible el taco, pero igual lo vinimos antes, sí, pero no, después igual terrible. Sí, salí 7:15, pasar a dejar a los niños al colegio Concepción y ahí a Hualpén. No, terrible. Llevamos como más de 40 minutos, una hora. Claro, casi una hora. Al otro lado, en la calle Roosevelt, las ciclovías debutaban en marzo así. Falta de demarcación era la tónica. Concepción ha crecido en tema de ciclovía, pero todavía estamos limitados. Por ende, muchas veces tenemos que ir por donde andan los vehículos y tenemos que andar igual a la defensiva, debido a que muchos vehículos no se percatan de nosotros, no hay una cultura del vehículo, del automovilista, que hay un ciclista al lado que lo puede lesionar. Por eso hay que tener las precauciones correspondientes hoy día. Yo creo que hay que promover la locomoción colectiva, andar en bicicleta, usar los autos. Pues no, más calles no hay nomás, pues no se puede hacer más. Había que llegar rápido a la Escuela España. Levantarse más temprano fue la estrategia para llegar a los colegios. Demasiado. Nosotros levantamos a las 6:15 de la mañana, salimos a las 7:10. No se puede. Hay harto control policial, así que ha mejorado harto. Voy a dejar a mi hija al colegio y ya estamos listos, así que vinimos temprano, no tuvimos ningún problema. 50 minutos. Eso debió recorrer a Andrea desde Chihuayante hasta el hospital regional, entre caminar y el uso de la locomoción colectiva, algo que hasta la semana pasada duraba tan solo 20 minutos.
Con los arreglos que hay al final de Víctor Lamas, por ejemplo, mucha congestión terrible. 6 de marzo que dejó varias lecciones. Por ejemplo, concretar proyectos viales no solo en los cascos urbanos, sino también en las poblaciones. No tenemos acera en buen estado, no tenemos una conectividad de ciclovía, árboles en la vereda, como decía el colega, y está en súper mal estado. Entonces, no hay un compromiso, una voluntad, cuando se ha llamado a trabajar en el territorio de diseñar un nuevo modelo de vereda, no está la voluntad de participar en el sector. Tacos que sorteó con éxito Carabineros, una guía a seguir. Lo otro, la necesidad de planes robustos en movilidad a largo y a corto plazo. Lo conversábamos con el Ceremi de Desarrollo Social en torno a la visita que hizo histórica del presidente Boric. Creo que es la primera visita del presidente Boric partiendo un año escolar desde una caleta. En este caso de caleta Punta Lavapié. Apuró el tranco en ese sentido también, hizo una exigencia, seguramente ya la conocían su aparato de gobierno, los profesionales que están trabajando directamente con él y el aparato político en torno a apurar el tranco. 45 viviendas se tienen que entregar diariamente, ese es el tenor de lo que exigió. Y es el mismo lugar donde también hace 20 días hizo el mismo anuncio en torno a que las viviendas, no de emergencia, sino viviendas de calidad, deben estar listas antes del invierno. Vamos con una primera parte de lo que fue la visita del presidente Boric a Punta Lavapié. Hoy día las clases van a poder iniciarse aquí en Punta Lavapié y van a poder recibir los contenidos necesarios para no afectar su año escolar. Y eso es tremendamente importante porque también venimos saliendo de una pandemia que fue durísima, en donde se generó una brecha en materia educativa que como gobierno nos hemos puesto el desafío prioritario de cerrar esa brecha. Ahí estaba una de las partes o las intervenciones de esta cadena nacional que hizo el presidente Boric, iniciando el año escolar desde Punta Lavapié, que tiene serios daños, artes de pecas destruidos, más de 60 viviendas totalmente afectadas por acción del fuego. En una segunda parte que vamos a ver ahora, habla directamente ya del tema de vivienda y no se está avanzando del todo bien. Hay zonas como por ejemplo hasta la semana pasada cuando vino el alcalde de Hualqui y señaló que si bien el nivel de afectación no era el mismo de Santa Juana, pero no le había llegado una casa. Vamos a ver si eso ha ocurrido durante el transcurso de estas horas. Vamos a las declaraciones del presidente en torno al tema vivienda. Por cierto, ustedes pueden tener la certeza de que estoy supervisando todas las semanas cuáles son los avances de la reconstrucción. Hoy día tuvimos una conversación con la encargada de reconstrucción, Paulina Zaval, en el avión. Conversé con el subsecretario Monsalve, que es el que está también fiscalizando, o sea, más que fiscalizando, supervisando el trabajo de Senapred. Y efectivamente han habido problemas con los proveedores y nos pusimos una meta ambiciosa, pero mi compromiso se mantiene. Las viviendas tienen que estar antes del invierno. Ahí estábamos con la visita del presidente Boric, la segunda que realiza a Punta Lavapié. Se espera que seguramente nuevamente visite la zona para ver en qué situación se encuentra o qué avances tiene. Hoy por la mañana a las 10:20 aproximadamente va a estar acá en nuestra zona. De hecho ya debe venir en viaje porque tenía una pauta muy temprano en metro. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para precisamente eso lo que especulamos, entregar ya detalles de lo que anunció ayer el presidente Boric y se va a reunir con todo el equipo de las seremías y obviamente con la delegada presidencial. Esperamos tener un contacto quizás como a las 12 del día, el avance, para saber qué pasó con esa reunión y si es que la reunión a esa hora ya está terminada. Vamos a retomar el tema locomoción colectiva, pero desde otra mirada. Estuvimos transmitiendo entre las 7:30 de la mañana y las 9:30 todo lo que fue problemas de movilidad, de congestión, con expertos, con despachos en vivo. Toda la jornada la resumió de esta manera nuestra compañera de labores, Javiera Sangüesa. Así vivió el Gran Concepción el inicio del año escolar, universitario y laboral. Congestión vehicular fue lo que marcó la jornada. Las comunas vecinas vivieron diversas realidades, cada una de ellas visibilizada en una programación especial de TV1 Noticias. Vengo desde Chihuayante, cerca de la plaza, o sea, casi al inicio de Chihuayante, y prácticamente me demoré 50 minutos desde Chihuayante hacia acá. Demasiado. Nosotros levantamos a las 6:15 de la mañana, salimos a las 7:10.
No se puede. Estuvimos en San Pedro de la Paz, en la estación Juan Pablo II. Quienes realizaron el transbordo desde el biotren a los buses de acercamiento, así lo evaluaron. Que arreglen todo esto aquí, porque ya es un caos. Entonces, por eso está malo el sistema. Este es un sistema que está malo. El corredor de San Pedro, que en realidad donde se forma el taco y el cuello de botella. Entonces, creo que más que una ayuda va a generar más taco para el parque automotriz particular, que en este caso es más que el público. Otro sector conflictivo fue aquí, en la Costanera. Algunos estuvieron más de una hora en el tráfico. Mala sincronización del semáforo, claramente. Mira al otro lado de San Pedro, para acá no pasa ni un auto y aquí estamos en el taco. Complicado. Está harto vehículo. En paralelo nacen ideas como esta. Ley que pase la micro, una iniciativa que busca avanzar en un sistema de transporte regional y mixto. Por lo tanto, nosotros nos hemos sumado a ese proyecto, que es una reforma constitucional que va a permitir que los gobiernos regionales, los municipios, puedan ser parte de asociaciones o empresas que vean el tema del transporte público. El proyecto quiere aumentar el flujo de transporte público en localidades más alejadas. Bueno, creo que efectivamente es sumamente importante avanzar hacia un proyecto de ley que permita entregar más garantías respecto al servicio del transporte público. ¿Por qué? Porque hoy día vemos la realidad de muchos vecinos y vecinas, por ejemplo, de los cerros de Talcahuano, que a altas horas de la noche quedan sin transporte público, sin la posibilidad de desplazarse, obviamente viendo la posibilidad de poder recurrir a otras aplicaciones que evidentemente tienen un alto costo. Realidades varias que se vieron en varias comunas de la región, y qué decir de las plantas de revisión técnica. Mucho flujo, muy distinto del de hace 30 días atrás. Programación especial de TVU, los tacos, la movilidad urbana, fueron los conceptos desarrollados. Ahora toca el análisis. Marzo está recién comenzando. Una de las partes de lo que pasa con la congestión vehicular, vamos a seguir viendo lo que pasa con ese tema durante el transcurso de este mes y qué decir durante el año. Vamos con una información que nos hace llegar SAC, bien importante, y es que el SAC Biobío interceptó plagas de importancia forestal en embalajes de maderas de importaciones. Ahí estamos viendo el trabajo de los profesionales del SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, si es que usted no sabía. La institución llamó a los importadores a exigir la aplicación de la normativa vigente sobre embalajes de madera, con la finalidad de evitar la introducción de plagas cuarentenarias o no presentes en nuestro país. Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero realizaron una exhaustiva inspección, lo que están viendo, a los embalajes de madera que ingresan a nuestro país a través de los puertos de la región del Biobío y en destino hacia nuestra zona. Acción que terminó el año 2022 con la intercepción de 9 plagas de interés forestal. El director del SAC, que vamos a escuchar un ratito más, se refirió a este tema, calificando obviamente, o más bien, entregando consejo a estar siempre preocupado de este tema. Debido a esto y para evitar riesgos fitosanitarios, el SAC realiza revisión permanente de los embalajes de madera que ingresan al país, clasificando con plagas cuarentenarias o no presentes al país a aquellos organismos capaces de producir daños de importancia económica. Vamos con declaraciones. Debemos de recordar que los embalajes de madera son un vehículo eficaz para transportar plagas de lugares de donde se originan a lugares como Chile, por ejemplo, y los problemas que pudieran generar estas plagas forestales no solamente está radicado en afectar nuestros bosques nativos, nuestras plantaciones de rápido crecimiento, nuestro arbolado urbano, la fruticultura y también posiblemente madera en uso como por ejemplo casas. Escuchando declaraciones del director regional subrogante del SAC sobre este importante trabajo en torno a la detección de plagas de importancia forestal. Vamos a estar detallando esta información en nuestro avance de noticias. Y como
como siempre lo hacemos, nos despedimos con música y en este sentido con una banda norteamericana, clásico de clásicos, Aerosmith, y con un videoclip, un clip en realidad bastante importante porque es la fusión de bastantes íconos del pop, mujeres, hombres, que las ven acá en este tótem. Dream On, una canción que ha sido importante en la participación también e inclusión en bandas de sonido, de series, de películas, como por ejemplo en The Voice. Así nos despedimos con Aerosmith, con este tributo de esta edición matinal. Recuérdense, obviamente, manténganse acá, ya viene el matinal de TVU. Y pronto, a las 12 horas, el avance de noticias. Chao, que estén muy bien.